Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Para ello les pido por favor que vayamos al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo número 12, Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y el título que tenemos para este día es La obra de Dios en el inepto. Uy, qué palabra tan fuerte. Ustedes son ineptos. Todos somos ineptos. De una o de otra forma somos ineptos. Espero que no los esté ofendiendo porque ese no es el propósito. Pero somos ineptos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, somos ineptos, inhábiles, incapaces, impotentes. A muchas personas no les gusta que los llamen así, pero la palabra inepto denota eso: inhabilidad, torpeza, incompetencia, impotencia. Este versículo no se refiere a la ineptitud en oficios o en profesiones. Tú puedes ser el mejor ingeniero, puedes ser el mejor profesor, puedes ser el mejor doctor, puedes ser el mejor negociante y aún eres inepto. Vamos a ver el porqué. Este versículo se refiere a la ineptitud espiritual, es decir, a la inhabilidad, a la impotencia que tanto tú como yo tenemos para hacer un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestro interior. Tú puedes ser el mejor profesor del mundo, tú puedes ser la mejor ama de casa de todo Pereira, tú puedes ser el mejor negociante de todo Sudamérica, y aún te digo hoy, eres inepto, eres inhábil, eres impotente para ejercer un cambio sobre tu corazón. Y esa es la cruda realidad. Independiente de lo que creamos, todos somos ineptos. Si tú no conoces del Señor, eres inepto para venir por tus propios medios a Cristo. Estás lisiado para seguir a Cristo. Estás impotente, no tienes la fuerza necesaria para romper las cadenas que te atan al pecado y a Satanás. Eres inepto. Estás inhábil para hacer lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Total obediencia a su palabra. No lo puedes hacer. Quizás lo has tratado, quizás lo has intentado, pero no lo puedes hacer. No tienes la capacidad para hacerlo, no la tienes. Entonces eres inepto. No te ofendas porque, no, una vez más, no estoy hablando de la capacidad o habilidad para ejecutar una labor, sino de la capacidad para transformar tu vida. Eres inepto. Pero aún, queridos amigos, aún si eres creyente, también continúas siendo inepto. ¿Por qué? Porque en ti no está la capacidad para mantenerte a salvo. En ti no está la capacidad para preservarte a ti mismo. En ti no está la capacidad para conservarte hasta el momento en que el Señor te llame a rendir cuentas. En ti no está. La obra es del Señor. Y si eres salvo, aún en cierta manera, eres inepto para conservar tu propia salvación. Es Dios quien te da gracia para que perseveres. Es Dios quien con su gracia te preserva. Por lo tanto, toda la obra es del Señor. Ahora, eso no implica que tú seas algo inerte que nunca haga nada. Lo que te quiero señalar es que eres, si no conoces del Señor, eres inepto para conocerle, para venir a Él, para creer en Él, para arrepentirte de los pecados. Si Dios no hace la obra en ti, jamás
tú puedes venir a Cristo. Y aún si por la gracia salvadora has venido a Cristo y el Señor te ha cambiado y el Señor ha transformado tu corazón y el Señor ha hecho la obra en tu corazón y te ha hecho una nueva criatura, aún así eres inepto para conservarte. El Señor es quien te conserva. Por lo tanto, aún continuamos totalmente dependientes de la obra de Dios. Vivimos en un mundo del positivismo, vivimos en el mundo de tú todo lo puedes alcanzar, tú eres capaz, tú lo puedes lograr, esfuérzate y sé valiente. Nos sacan versículos fuera de contexto y nos lo dan y nos los enseñan a manera de positivismo. Tú lo puedes, hazlo tú. Sí, a nosotros ciertamente nos toca esforzarnos, a nosotros ciertamente nos toca mostrar lo que el Señor ha hecho en nosotros, pues lo hacemos con gozo, lo hacemos con gran gozo porque el Señor es quien ha obrado en nosotros. Estamos en este mundo que es, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar. Aún, queridos amigos, dentro de los que profesan la fe en Cristo, aún muchas personas dicen, nosotros hemos escogido a Cristo. Aún las personas dicen, nosotros hemos aceptado a Cristo. Nosotros le hemos abierto las puertas a Cristo, como si nosotros fuésemos los que tuviésemos la potestad para hacerlo. Amigos, si tú has aceptado a Cristo, es a raíz de lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Entonces, hay cierta facción, le decimos así, hay cierto movimiento llamado el movimiento arminiano. No voy a tocar este tema muy profundamente, pero los trasfondos pentecostales, los trasfondos carismáticos y la mayoría de iglesias que vemos hoy en día vienen de un trasfondo arminiano, es decir, sin entrar en muchos detalles, de un trasfondo donde se cree que el hombre tiene la potestad para aceptar a Cristo. Oh Señor, como si el Señor estuviese mendigando a ser aceptado. Oh Señor, yo te acepto, yo te voy a hacer un favor, yo te voy a abrir las puertas de mi corazón. No. El hombre es inepto, está muerto en los delitos y pecados. Si Dios no trae vida, si Dios no lo capacita, si Dios no le enseña, si Dios no le muestra su pecado, si Dios no le da fuerzas para arrepentirse y si Dios no pone en él la fe, el hombre no puede venir a Cristo. Una vez más, de Dios es la obra salvadora. Vamos al versículo número 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Ciertamente la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:20, debemos dar gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en todas las cosas, por toda razón, debemos dar gracias. Y Pablo nos dice, Pablo a través del Espíritu Santo, con gozo dando gracias al Padre. Miremos en este versículo, queridos amigos, yo les quiero enseñar, yo quiero que ustedes presten bastante atención, porque hoy es un día donde vamos a desglosar a razón y a raíz del contenido que estamos estudiando. Hoy es un día donde vamos a desglosar los versículos. El versículo 12 nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Veamos en este versículo tres cosas. Y yo quiero incentivarlos a que ustedes cuando lean las Escrituras estén meditando qué es lo que leen. Porque ¿de qué sirve yo leer un capítulo si no sé qué es lo que estoy leyendo? ¿De qué sirve leer un capítulo si no me estoy preguntando qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Dónde puedo ver a Cristo? ¿Dónde está mi pecado? ¿Cuál es la invitación? ¿O cuál es la orden? ¿O cuál es la amonestación? ¿O cuál es la advertencia? Yo me tengo que hacer esas preguntas cuando leo la palabra. Miremos el versículo número 2. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Veamos tres cosas. Uno, quienes dan las gracias. Dos, ¿a quién
se le dan las gracias? Y 3, ¿por qué se le dan las gracias? Ese es el tipo de preguntas que nosotros nos debemos hacer cuando nos encontramos con un texto de este calibre tan lleno de cuestiones doctrinales, de aliento para los santos, de edificación para la iglesia. ¿Quiénes están dando las gracias? ¿A quién se le dan las gracias? ¿Y por qué estamos dando gracias? Entonces veamos el primer punto. ¿Quiénes están dando gracias? Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo. Somos nosotros los que le estamos dando gracias a Dios. Los redimidos dan gracias a Dios. Quizás tú te preguntes, pero yo conozco muchas personas que no son creyentes y le dan gracias a Dios. Usualmente, las gracias de los que no son creyentes, las gracias de quienes están yendo a una parte a reunirse con otras personas en diferentes lugares, religiones, son gracias que, si tú eres honesto contigo mismo, se limitan a lo siguiente: gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por los alimentos, te doy gracias, Señor, por una cosa, te doy gracias, Señor, por la otra. Pero yo les he explicado algo. Las gracias verdaderas trascienden, van más allá de las cuestiones como el alimento, como el techo, como que tengamos dinero para enviar a nuestros hijos al colegio, aún trascienden más allá de eso. Amigos, cuando nosotros demos gracias a Dios, por supuesto que debemos dar gracias a Dios por todas esas cosas, pero no creamos que porque estamos dando gracias a Dios por el alimento, por la comida, por el techo, por la cobija, por el abrigo, por el carro, por todo lo que el Señor nos ha permitido disfrutar, no creamos que estamos siendo agradecidos desde una perspectiva bíblica. El agradecimiento bíblico yace en el principio de que yo le doy gracias al Señor porque Él es creador, porque habiéndome creado me ha sustentado, y porque si soy salvo me ha redimido. Por eso yo le debo dar gracias a Dios. Entonces sí, mientras que debemos dar gracias al Señor por cuestiones básicas como el alimento, como el vestido, como tener dinero para mandar a nuestros hijos al colegio, como tener techo, claro que debemos dar gracias al Señor. El verdadero agradecimiento es: Señor, gracias porque tú eres mi creador. Gracias porque tú eres quien me ha preservado. Gracias porque tú me has librado de la muerte. Gracias por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario. Gracias por morir por mis pecados. Por eso debemos dar gracias a Dios. Ese es el agradecimiento bíblico. El otro es el agradecimiento religioso. Todo el mundo lo hace. El que cree, el que no cree. El que mata, el que no mata. Todo el mundo lo hace. El agradecimiento de una persona genuinamente convertido es: Señor, te doy gracias porque eres mi Dios, porque eres mi Señor, porque tus mandamientos son buenos, porque por tus mandamientos no quieres que yo me desvíe. Te doy gracias por la redención en la cruz del Calvario. Te doy gracias por la persona de Cristo. Te doy gracias por esas cosas, Señor. Nosotros, versículo 12, damos gracias al Padre. Entonces lo primero es: ¿quiénes? Nosotros somos los que damos gracias a Dios. El segundo aspecto: ¿a quién se le dan las gracias? Al Padre. Siempre damos gracias a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios Padre. ¿Por qué? Amados, Dios es quien ha hecho la obra en nosotros. Dios es quien ha hecho el milagro más grande que tú puedas ver. El milagro más grande es el milagro de la conversión. ¿Usted por qué está diciendo eso, pastor? ¿Cómo no va a hacer eso? Póngale usted a cualquier persona que diga hacer milagros, dele usted 2 ladrillos de concreto y dígale que se transformen en 3 kilos de carne. No lo pueden hacer. Es imposible. Es imposible que haya una, por así decirlo, una transubstanciación, un cambio en la sustancia de concreto a carne. ¿Correcto? El milagro más grande que Dios ha hecho
en ti es que ha cambiado un corazón de piedra en un corazón de carne. Eso lo ha hecho el Señor. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Debemos dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, porque ha hecho el milagro más grande de todos en nosotros, que ha sido cambiar nuestros corazones duros, arrogantes, orgullosos, autosuficientes, en corazones de carne, tiernos a la palabra, agradecidos con el Señor, agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros. Tú eres inepto, te lo decía al principio, eres inepto. Ciertamente eso ofende a muchas personas, pero eres inepto. Debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Si Dios no cambia el corazón, no hay posibilidad, aún la más remota, de que tú creas en Cristo. Si Dios no cambia tu corazón, no existe la menor de las posibilidades de que tú te acerques de manera sincera a la cruz a pedir perdón por tus pecados. Quizás lo haces de manera somera, quizás le cuentas 2 o 3 cosas al Señor, quizás te das como un enjuague espiritual y tratas de quitarte la culpa de tus propios pecados, pero eso no es así. Si Dios no hace la obra en ti, y si Dios no te muestra quién eres, y si Dios no te muestra cuán alejado estás de Dios, jamás podrás venir a la cruz de Cristo con un corazón sincero y humillado. Si Dios no hace un cambio en tu corazón y no lo convierte de piedra a carne, jamás en un corazón de piedra tú sentirás el dolor por el pecado. Debes tener un corazón de carne para sentir dolor por el pecado. Entonces, damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nosotros. Por eso nosotros damos gracias al Padre porque obró en nosotros. Si el hombre no entiende la envergadura, ni la complejidad, ni la perfección de la obra redentora, si tú no entiendes qué fue lo que hizo Cristo y por qué lo hizo y cómo lo hizo, si tú no entiendes quién eres tú, es muy difícil que tú le des gracias al Señor como nos lo pide la palabra. Es fácil decir, Señor, te doy gracias, pero no es tan fácil decir, Señor, te doy gracias porque tú me has salvado. Lo primero lo dice cualquier persona, lo segundo solo aquellos en quienes Dios ha hecho la obra. Entonces, es bastante importante que tengamos eso. Entonces vimos, primer punto, ¿quiénes dan las gracias? Segundo, ¿a quién damos las gracias? Y tercero, ¿por qué damos las gracias? Amigos, estábamos lisiados, impedidos para seguir a Cristo. No solamente eso, una persona, y lo digo con el mayor de los respetos, una persona que está incapacitada, una persona que está lisiada, pues yo creo que sería una gran ofensa que nos visitara algún hermano, algún amigo lisiado, y yo decirle, es una gran ofensa, y no lo digo a manera de chiste, sino para ilustrarles, hermano, venga corriendo hasta acá. Eso sería una ofensa brutal. Jamás, digámoslo así en términos humanos, jamás me lo perdonaría. Bueno, cuando hemos estado lisiados para seguir a Cristo, no lo podemos seguir. Eres inepto para seguir a Cristo. Si Dios no es el que te da la habilidad para ponerte en pie y para seguirle, tú no lo puedes seguir. Damos gracias a Dios porque de la misma manera Él nos ha hecho aptos. Escuchen, y nos ha hecho aptos no porque nosotros hayamos adquirido o hayamos estudiado o hayamos comprado la habilidad para hacerlo. Dios nos ha hecho aptos, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Dios ya lo ha hecho, nos hizo aptos. Si Dios no lo hace, tú tampoco lo puedes hacer. Porque si cualquier poder menor que el poder de Dios trata de cambiarte, ese cambio no va a ser duradero. Pero si ciertamente es Dios quien cambia tu corazón, entonces ese cambio permanece para siempre.
Damos gracias a Dios. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Porque ha hecho la obra en nosotros, porque ha hecho en nosotros el milagro más grande, porque éramos ineptos y nos ha dado la fuerza, porque éramos inhábiles para seguirle y nos ha dado la capacidad de que caminemos hacia Él. ¿Ven? Éramos ineptos para ver, no podíamos ver. Y Dios ha resplandecido en nosotros y ahora podemos ver no solo nuestro pecado, sino el camino a Cristo. Y a Cristo, y lo podemos ver con los ojos de la fe, y podemos creer en Él y hallar en Él perdón de pecados. Entonces, ¿no es cierto que somos ineptos? Claro que sí. Somos salvos por la gracia de Dios y nada más que por la gracia de Dios. Si Dios no nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, nosotros jamás hubiésemos podido participar de la herencia de los santos en la luz. Es que es fácil, ya vimos los tres aspectos, ahora miremos el versículo en su contexto general. Dando gracias con gozo a Dios Padre, que nos hizo aptos, que nos habilitó, que nos proporcionó tanto el deseo como el poder para hacerlo. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en la luz. O sea, si nosotros hoy podemos decir que podemos participar de la herencia de los santos en la luz, es por la gracia del Señor. Es porque el Señor ha hecho la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque por naturaleza estábamos inhábiles, éramos ineptos, pero Dios nos ha hecho aptos, ha cambiado nuestras vidas, nos ha habilitado, nos ha dado el poder y la fuerza. Amigos, ¿ven la diferencia entre quizás lo que creíamos y lo que enseña la palabra del Señor? No es yo lo puedo hacer, no es ten fe que tú lo puedes hacer, no es esfuérzate, no, es Dios haz la obra en mí, Dios cámbiame, Dios transfórmame, Dios dame poder sobre el pecado porque no puedo librarme del pecado, Dios rompe mis cadenas porque yo no puedo, no tengo la fuerza para romperlas. Señor, ahora dame aliento para ir en pos de ti, porque estoy lisiado, estoy inhábil, estoy aquí sentado, no puedo. Señor, también soy inepto para verte, estoy en la oscuridad. Gracias, dice el versículo 12, gracias debemos dar a Dios Padre porque nos hizo aptos. La obra es del Señor, hermanos. Dios nos hizo aptos. Vamos a leer el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y aquí en esta primera parte, miren la riqueza. En esta primera parte del versículo vemos 4 aspectos. El tiempo del verbo nos ha. El verbo librado. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vemos 4 cosas en la primera parte de este versículo. 1, una vez más, el tiempo del verbo. 2, el lugar donde vivías. 3, la manera cómo vivías. Y 4, una vez más, ¿qué es lo que Dios ha hecho para que nosotros le demos gracias con gozo al Padre? Entonces tenemos esas 4 cosas. Vamos a ver la primera, el tiempo del verbo. Es una conjugación en el indicativo perfecto. Miren ustedes esto, nos ha librado. Miren ustedes en el versículo 12, miren lo hermoso, versículo 12, nos ha o nos hizo, nos ha hecho aptos. En el versículo 13, nos ha librado. Y en la segunda parte del versículo 13, nos ha trasladado. Él ha sido quien lo ha hecho. Ya lo ha hecho. El presente, el indicativo perfecto, sirve para hablar en el presente de algo que ha ocurrido en el pasado.
Hoy podemos decir, Dios lo ha hecho. Dios nos ha habilitado. Dios nos ha salvado. Hoy podemos decir, ¿puedes tú junto con nosotros decir, Dios ha hecho la obra en ti? ¿Puedes tú también decirlo? Dios nos ha salvado. Pero regresemos al versículo 13. El cual nos ha librado, esa es la primera parte, ya lo ha hecho. Nos ha hecho aptos, nos ha librado, nos ha trasladado, ya lo ha hecho. ¿Entiendes el alcance de las palabras? El Señor ya lo ha hecho. La verdadera obra en el Señor es de carácter indestructible. Ni aun el poder del pecado que obra en nosotros puede destruir lo que el Señor ya ha hecho. Ni aun el poder del pecado que mora en ti, si eres creyente, puede dañar, puede borrar lo que el Señor ya ha escrito con sangre. Consumado es. Ya nadie podía dañar la obra del Señor. Ya nadie podía reversar la obra del Señor. De la misma manera, si el Señor te ha hecho apto para participar en la herencia de los santos, si el Señor, versículo 13, te ha librado de la potestad de las tinieblas, si el Señor, versículo 13, segunda parte, te ha trasladado al reino, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, si el Señor ya lo ha hecho, no hay vuelta atrás. Ya el Señor lo hizo. Dios lo ha hecho. Esa es la primera parte, el tiempo del verbo. Ya el Señor lo hizo. Pero ¿qué decíamos ahora? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde vivías antes? ¿Dónde era tu habitación? ¿Dónde era tu morada? En las tinieblas. Allá vivías tú, sumido en las tinieblas, consumido en las tinieblas. No podías ver tu propio pecado, mucho menos podías ver a Cristo. Imposibilitado, inhabilitado para ver ese cordero inmolado en la cruz del Calvario, totalmente inepto e incapaz e impedido de ver a Cristo. Allí vivías tú, en las densas tinieblas. Pero podemos decir también, no solamente el Señor ya lo hizo, el Señor nos ha librado. Segundo, pero ahora podemos decir, ese es el lugar donde viven las personas que no conocen a Cristo, en el reino de las tinieblas, allá donde el rey es Satanás, donde sus súbditos también están en la misma esclavitud. Pero ahora digamos en tercera instancia, ¿cómo era tu vida en el reino de las tinieblas? Aquí viene un punto importante, porque la mayoría de personas en el mundo creen que sus vidas es un gozo y es un placer, y como estoy alejado de Cristo, puedo hacer lo que me venga en gana. Yo no voy a una iglesia porque me van a impedir que haga una cosa o la otra. En esta iglesia no se impide a nadie nada. Aquí nosotros firme y fielmente creemos que Dios es el que obra en el corazón de las personas y quien hace que ellos aborrezcan el pecado. Pero venimos entonces al punto. ¿Cómo era tu vida? Y la respuesta la encontramos en el versículo 13. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad. Nuestra vida vivía bajo la potestad del diablo. Entonces, vivías en la oscuridad. ¿Y cómo vivías? Vivías esclavo. Vivías en esclavitud. No podías liberarte porque el enemigo de tu alma tenía potestad sobre ti. Su poder te aplastaba. Quisiste regenerarte muchas veces. Lo intentaste varias veces. Quisiste hacer lo que creías que era agradable al Señor varias veces, pero no podías. ¿Por qué? Porque estabas bajo potestad. Esa era tu vida. Encadenado, atado, aprisionado. ¿Pero qué ha hecho el Señor? Miren lo que ha hecho. Dios te ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren la hermosa riqueza de un mero versículo.
Dios te ha librado de la potestad de las tinieblas. Es Dios quien te ha librado. Es Dios quien ha roto. Tú eras inepto. No tenías las fuerzas. Eras impotente. No podías romper los barrotes que te tenían atado. Es Dios quien lo ha hecho. La gloria sea para el Señor. No has sido tú. Es del Señor. Si Dios no rompe los barrotes de la prisión donde tú te encontrabas, si Dios no rompe las cadenas de los grilletes de esta casa de pecado donde tú estabas, si Dios no lo hace, tú no puedes salir a la libertad. Dios, versículo 13, primera parte, te ha librado. Dios es quien lo ha hecho, no tú. Dios lo ha hecho. Amigos, y yo creo que continuamos agrupando razones y razones para dar gracias al Señor. Pero miremos la segunda parte del versículo 13. Y trasladado, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién? ¿Hemos venido nosotros? No, Dios ha sido quien nos ha trasladado. Es hermoso esto, hermanos, porque no solamente, escuchen, no solamente versículo 12, no solamente nos ha hecho apto, no solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que nos ha trasladado. Estábamos y éramos ineptos totalmente en conocimiento salvador. No sabíamos dónde estaba la cruz de Cristo, mucho menos podíamos ir al cielo. Hay muchas personas que creen eso, ustedes saben. Hay muchas personas que creen que van rumbo al cielo, pero ni siquiera han ido a Cristo. ¿Cómo pueden ir al cielo sin haber pasado por la cruz? Pero ellos se lo quieren ganar. No. Antes de llegar al cielo, nosotros debemos dar una visita con un corazón contrito y humillado a la cruz. Debemos confesar nuestros pecados, porque no hay cielo. Si es que a ti te importa el cielo en lo más mínimo, recuerda esto: no hay cielo sin cruz. Y el Señor te ha trasladado. Tú estabas quieto, las cadenas no permitían que te movieses. Dios es quien las ha roto, y no solamente eso, sino quien te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estabas en el reino de las tinieblas y ahora Dios ha roto las cadenas, ha roto los barrotes y no te ha dejado ahí, fíjate. La primera parte del versículo 13 nos dice lo que ha hecho el Señor. Y Dios bien hubiese podido romper cadenas, abrir barrotes, abrir puertas de cárceles de par en par, y bien te hubiese podido dejar ahí. Pero no lo hizo, porque sería algo imperfecto e incompleto. Dios, en la primera parte del versículo 13, te libra de la potestad de las tinieblas, y en la segunda parte te lleva al cielo. Y eso precisamente fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso precisamente, con su sangre trajo perdón de pecados, y por su justicia va contigo de la mano al cielo. Eso precisamente fue lo que hizo Cristo. Entonces, ¿hay o no hay de qué agradecerle al Señor? ¿Hay o no hay razones bíblicas para que te humilles ante Él? ¿Hay o no hay razones bíblicas para que entregues tu vida al Señor? ¿Las hay o no las hay? 2 versículos nomás hemos estudiado hoy, hermanos. 2 nomás. Y la cantidad de aliento que estos 2 representan para nuestras almas. Vámonos hacia la conclusión y demos gracias. Demos gracias al Padre.
Demos gracias al Padre por la sangre de Cristo, en quien, versículo 14, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón de pecados. Entonces demos gracias a Dios Padre por esa bendita sangre del Señor, porque por medio de ella tenemos perdón de pecados. Demos gracias a Dios Padre por esa bendita sangre que nos ha redimido. Demos gracias al Señor por esa sangre que se virtió en lugar de la nuestra. Demos gracias al Señor con gozo por la obra de redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Demos gracias al Señor por la justicia de Cristo, porque es la justicia de Cristo por medio de la cual el Padre nos ha trasladado del reino donde teníamos un amo, donde teníamos un Señor, donde estábamos aprisionados, sujetos, encadenados en el pecado, y Dios por su sangre nos ha perdonado y por su justicia nos ha llevado al cielo. Miren la obra del Señor. Por eso nosotros los creyentes damos gracias a Dios por la sangre, por su bendita sangre, y por la justicia de Cristo. Esa justicia que nos lleva al cielo, esa justicia que nos trasladó, que nos tiene en camino, que nos sacó de este reino de las tinieblas y ahora nos lleva hacia el reino de Cristo. Demos gracias al Señor porque nos ha hecho aptos para ver nuestro propio pecado. Amigo, ¿te has preguntado cuántas personas, amigos tuyos, familiares tuyos, hijos tuyos, no pueden ver sus faltas? Tú hablas con ellos y ellos le dicen, pero todos somos pecadores. No le pare bolas a eso. Pero hay peores que yo. ¿No te has puesto a pensar cuántos de tus familiares no han visto su propio pecado? ¿Cuántos de los seres que tú amas no han visto su propia falta? Demos gracias al Señor porque Él nos ha dicho la verdad de quiénes somos en su palabra. Demos gracias al Señor porque nos ha permitido ver nuestro pecado. Demos gracias al Señor porque nos ha hecho aptos para ver a Cristo. Demos gracias al Señor porque nos ha hecho aptos para creer en Él, para confiar en Él. Demos gracias al Señor porque nos ha hecho aptos para aborrecer el pecado. Ese pecado que disfrutábamos, ya lo aborrecemos. Esas tinieblas donde vivíamos, ya no queremos regresar allí. Demos gracias porque el Señor lo ha hecho. Continuemos dándole gracias al Señor, hermanos, porque antes servíamos al diablo en esclavitud y ahora servimos al Dios vivo en libertad y gozo. Antes nuestros pies, por así decirlo, corrían presurosos a hacer el mal, pero ahora corremos gozosos, agradecidos hacia Cristo. Antes éramos esclavos del pecado y ahora Dios nos hace aptos para hacer lo que a Él le agrada. Bendita obra de Dios en el corazón inepto. No nos avergoncemos de decir, somos ineptos. Antes de venir a Cristo, era inepto. No podía verlo, no podía entender, no podía ir a Él, no podía arrepentirme, no veía mi necesidad, no tenía el poder para dejar mis vicios y pecados. Pero el Señor ha hecho la obra en nosotros. El mundo enseña, lo puedes hacer, lo puedes lograr, lo puedes tener, esfuérzate y lo haces. La palabra del Señor nos dice, es Dios quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es Dios quien te ha sacado de la casa de esclavitud y te ha trasladado al reino de Cristo, y es Dios quien te ha hecho apto para gozar de la herencia de los santos en la luz. Es Dios quien ha hecho la obra. Tú no la has hecho.
Por lo tanto, versículo 12, con gozo demos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestros corazones. Amén.